Bien, Elsa, Valeria, cuando empiezan nomás. Ok. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Sí. Disculpa, antes de empezar, Dígame. un recordatorio nomás. Mm, Tenemos 10 minutos para cada una de las presentaciones. La idea es que ustedes, obviamente en el informe tienen mucha más información y ujú, acá lo que ustedes van a hacer es presentar los aspectos más destacados de la lengua, cosa de caracterizarla, identificarla de acuerdo a los aspectos genéticos, tipológicos y los aspectos, sobre todo aspectos mm, que ustedes hayan descubierto que les parezca interesante, desde la motivación también de estudiar la lengua. ¿Ya? Vale, eso como una un alerta, un recordatorio recordatorio. para todo el mundo, por si acaso. ¿Ya? Ok, Ahora ok. sí, Elsa Valeria. Ya. Nosotras con Valeria estudiamos la lengua tagalo o tagalo, que es la lengua, por decirlo así, madre de las Filipinas, un país ubicado en el sudeste asiático, en el, en el Pacífico. Es una lengua de la familia Filo-Austronesia, de la rama más occidental del Filo-Austronesia, que es ¿cómo se llama esto? La Malayo-Polinesia. Actualmente la habla como lengua nativa un cuarto al menos de la población de las Filipinas, y fue designada como la lengua oficial en 1937 cuando el gobierno filipino creó la Junta Filipina, que creó a su vez el Instituto de la Lengua, algo así como la RAE para el filipino. Desde esa época es que se considera al tagalo como la lengua oficial de las Filipinas, sobre todo porque se habla en la Gran Manila, a pesar de que, a diferencia de otros países, el tagalo no tiene guías ni diccionarios que puedan dar unas indicaciones para cómo utilizar la lengua o cuáles son las palabras oficiales dentro de la lengua. Dale nomás, vale. Ya. Y como está esta falta ¿cómo se llama esto? De guías, de diccionarios, lo más fácil de encontrar es como la estructura gramatical básica del tagalo. Con respecto al aspecto morfológico, la relación entre los sustantivos y los adjetivos está marcada por los afijos. El tagalo es un idioma mucho de afijos, mucho más que el castellano, por ejemplo. Y dependiendo del tipo de afijo, cada palabra se clasifica diferente. Están los adjetivos simples, los pegados, los repetidos, los compuestos, los descriptivos y los adecuados. Los simples son solamente la raíz, la raíz semántica, no se le agrega ningún tipo de afijo. Y ahí tienen varios ejemplos. No los voy a pronunciar porque no sé pronunciarlo. Yo no hablo tagalo, a pesar de que tengo muchos amigos que son filipinos, pero yo personalmente no hablo el tagalo. ¿Tienes Y amigos? sí, amigos, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a tener amigos filipinos? por Twitter. Ah, ya. Fue como una de las principales motivaciones para estudiar esta lengua desde este punto de vista, Ya. porque tengo Esa fue la muchos amigos. motivación. Esa fue la primera Claro, motivación. tengo muchos amigos filipinos y uno de repente está bajando por Twitter y empieza a leer un tweet en inglés y de repente termina en tagalo puro y uno, ya, pero yo también quiero enojarme con ustedes, por favor. Ya, bien. Entonces, no lo voy a pronunciar porque lo considero una falta de respeto. Eh, como decía, los adjetivos simples, que son solamente la raíz semántica, los adjetivos pegados, que son dos palabras juntas, parecido a los compuestos. Los adjetivos repetidos, que son aquellos que tienen una repetición total o parcial de la raíz. Los adjetivos compuestos, que son tal como en castellano, son dos raíces semánticas juntas. Los adjetivos descriptivos, que como bien dicen, describen cosas. Y los adjetivos adecuados, que son combinaciones entre adjetivos y sustantivos. Por ejemplo, el primero que dice Wiccan en inglés significa lengua inglesa, cultura en español, que es cultura española, y la última que es Pacain y loco, que es comida y locana. Dale nomás, vale.
Como decía, las relaciones entre las palabras en tagalo están formadas por los afijos, que pueden ser afijo, interfijo o sufijo. Eso depende mucho del tipo de relación gramatical. Y según eso, los adjetivos se clasifican dependiendo de lo que describen. Hay varios tipos de adjetivos en tagalo y dentro de esos mismos hay subcategorías. Obviamente voy a dar como las más importantes, que son los que indican número, cantidad o posición en un orden, como los números ordinales en español, o cardinales, primero, segundo, tercero, así. Están los de secuencia, los cuantitativos, los de fracción, los monetarios, los colectivos y los que indican la existencia de solo cierta cantidad de objetos dentro de un conjunto. Dale nomás, vale. Respecto a la fonética del tagalo, la lengua está compuesta por 21 fonemas, 16 consonantes y 5 vocales. Hasta 1521, que fue cuando España conquistó las Filipinas, que fue una colonia que duró por 300 años, un poco más. Ellos tenían solamente 3 vocales y con la introducción del castellano a las lenguas nativas de las Filipinas, terminaron con 5 vocales. Como pueden ver ahí tenemos todas las vocales que ocupan en el filipino y ¿cómo se llama esto? Sus comparaciones a las lenguas más cercanas que pudimos encontrar, y que nosotros pudiéramos comprender más o menos la fonética, sobre todo el portugués, que ya lo estudiamos en primer año. Hay una gran similitud fonética a lengua romance. Sí, bueno, ellos tuvieron 300 años a los españoles en su territorio. Todavía sufren ¿cómo se llama esto? Las consecuencias de la colonia española, aunque ahora están más colonizados por Estados Unidos. Las Filipinas siempre ha sido un país que ha sido muy invadido por las potencias de la época. Así que eso también ha afectado harto el idioma, porque tienen muchos préstamos de muchas lenguas, tanto del español como el inglés. Sí. Y si la cosa sigue así, yo creo que es probable que el tagalo, como es, así como se ve, desaparezca, porque es como una lengua paraguas, que reúne como a todas las lenguas existentes en el territorio. Claro, la posición geopolítica de Filipinas y toda esa zona es totalmente de paso. Sí. Sí. Uh-huh. El genitivo con respecto al sustantivo va posterior a la palabra que modifica. Sin embargo, hay pronombres oblicuos que pueden reemplazar al genitivo y que van delante de la palabra modificada. Como dije, en el tagalo no hay guías ni diccionarios, así que fue difícil encontrar mucho del genitivo, tanto en la bibliografía como en lo que pudimos encontrar en internet, y mis amigos tampoco supieron explicarme muy bien cómo se usaba. En realidad no pudieron explicarme mucho. No te pueden explicar. Es que es difícil, o sea, la capacidad para poder generar metalingüística, hablar sobre la lengua no es una cuestión habitual. No es sencillo, no. Sí, y uno a veces como estudiante lingüístico dice, pero ¿cómo? Si es tan fácil hablar de cómo el genitivo, Sí. bla, bla, bla. Pero en realidad no, es una condición que tiene que aprenderse. Bueno, por algo uno está en esto, se entrena. Y ejemplos, de hecho, disculpa que te interrumpa, pero ejemplos, ¿sí? ¿Tienen? ¿Sí? No, porque como le digo, no pudimos explicar por el tema de la lengua, de la interferencia, de que ellos no hablan mucho inglés probablemente, o yo no me supe expresar en inglés, pero también le comentaba a la Valeria que me sorprendía la falta de términos lingüísticos como para explicar cómo funcionaba su lengua. A lo más me pudieron ayudar con el orden sujeto, verbo, objeto, pero nada más. Ya. Como decía, con respecto a los sustantivos, los pronombres personales se clasifican en casos, que son el número del pronombre personal. Plural, singular, plural simple, singular simple. Y con respecto a los afijos, que le añaden gramaticalidad a la raíz, que también se le llama voz o enfoque. Dale nomás, vale.
con respecto a los genitivos, también hay algunas pistas con respecto al uso, que son los afijos, los sufijos y los afijos y los interfijos también. Sirven harto como dan una pista de qué tipo de gramática se está usando, por decirlo así. Eh, y hay diferentes afijos que se ocupan con los verbos, que son para elementos que se mueven hacia el actor, como una cuchara hacia la boca, elementos que sufren cambios permanentes como un árbol que se cae, o elementos en los que se piensa, que se ocupan con el afijo in. El sufijo i es para aquello que sufre cambio de estado, como el cambio de dirección respecto al actor. El sufijo an, que se usa para elementos que experimentan cambios en superficie, como una mesa que se acaba de limpiar o una cama que se acaba de hacer. Los sufijos marcadores de caso denotan el número, como decía, singular común, plural común, singular personal y plural personal. Bueno, y retomando el aspecto morfológico, nos queda la última parte, que sería el tipo de implicación. Refiriéndose a si es que la lengua es de tipo preposicional o postposicional. Bueno, como ya mencionamos antes, no tuvimos tanta información disponible para analizar el Tagalog, así que al menos con lo que investigamos no pudimos determinar si realmente era preposicional o postposicional. Lo dejamos como que podía ser una o la otra. Y debido a que la manera en que funciona el idioma y cómo se liga, nos da a entender que al eliminar ciertos componentes de la oración, eso podría también afectar cómo se entienden las preposiciones, perdón. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, no sé leer tampoco en Tagalog, así que lo dejo para que ustedes lo lean. Y abajo está el equivalente en español, que sería me escribió una carta. Ahora, si es que a esta misma oración se eliminara esta parte, que sería la final, cambiaría totalmente el sentido de la oración. Y ya no sería me escribió una carta, sino que escribió sobre mí. O literalmente escribir en la piel. Ya. Bueno, y ahora pasando al tema del orden, de acuerdo a los 7 universales, el Tagalog encontramos que tenía al menos 5, porque el cuarto y el séptimo no se encuentran. Bueno, y a simple vista... ¿Por qué el cuarto y el séptimo no se encuentran? Ah, bueno, es que voy a desglosar como los listo. 7 y no mencionar esos. Ya, entonces, a simple vista, el Tagalog concuerda con el primer principio, ya que el sujeto precede al objeto. También concordaría con el segundo, ya que las preposiciones... perdón, me enredé. El genitivo sí el sustantivo, siempre y cuando no se utilice un pronombre oblicuo, como mencionó Elsa, porque en ese caso sería al revés. El genitivo antecede al sustantivo. Ahora, hablando respecto al tercer universal, también a simple vista lo cumpliría, ya que la lengua sería de tipo BSO y sería preposicional. Ahí me perdí. Ya, dije el primero, el segundo, el tercero, ya, toca el quinto. El quinto. El adjetivo, al igual que el genitivo, sigue al sustantivo. Eso también lo vimos dentro del Tagalog. Y por último, en la sexta, la alternativa a la BSO sería el SBO. También vimos ese cambio en el orden de las oraciones. Bueno, y ahora hablando del aspecto morfosintáctico, bueno, como mencioné antes, el orden predominante es SDO, sin embargo, este podría cambiar según el dialecto que se esté utilizando o la intención del hablante. Y recalcando nuevamente,
no existen normas específicas acerca del cambio de orden, como para las demás cosas. Y sin embargo, existe un fenómeno que sería como lo que se conoce en Tagalog como, perdón, esto, Kabalikan Año. Bueno, no sé cómo se dirá, pero se refiere a que para invertir las oraciones se debe agregar un marcador de inversión, que sería ay. Sin embargo, como en las lenguas nada es tan fijo, en algunas ocasiones el marcador no sería necesario, como en la oralidad, donde se puede cambiar este marcador por una pausa notoria. Bueno, como en el caso del paso de SVO a BSO, ahí se podría cambiar el I por una elisión. Ya. Y el último aspecto que queríamos destacar, que bueno, igual se mencionó anteriormente, es la alta cantidad de préstamos que tiene el Tagalog, provenientes del inglés y del español, principalmente debido a la colonización de ambos países. Y bueno, estos préstamos son casi calcos, solo que cambian algunas cosas como es la escritura, como por ejemplo en esta palabra del Tagalog, que sería un equivalente a cómo está en español, solo que escrito de otra forma y junto. Bueno, además de los préstamos de Estados Unidos y del idioma inglés y español, también tenemos calcos de otros idiomas, como el sánscrito, el dabrídico, el árabe y el chino. Ahora, con respecto a los ejemplos, la primera tabla podemos observar el grado de aglutinación presente en este interfijo, en el uso de este interfijo. Porque aquí tenemos la raíz, tenemos el interfijo y finalmente tenemos el verbo en infinitivo, que se formó producto de la fusión de ambos. En esta segunda tabla tenemos la relación entre los marcadores y los sustantivos, donde estos marcadores identifican al sustantivo como común o propio. En este caso serían los propios. Y aquí tendríamos los comunes en su forma singular y en su forma plural. Bueno, finalmente la última tabla menciona nuevamente los casos del sustantivo. Y bueno, se dan cuenta que tenemos bastante fijos para distintas cosas. Y bueno, eso básicamente. Bueno, ahora para finalmente terminar, las conclusiones. Sí, no más de un minuto, por favor, que estamos. Sí, profe, ya. Bueno, las conclusiones a las cuales llegamos serían que debido a factores como el alto grado de aglutinación, los variados tipos de afijos, interfijos, sufijos que tiene el Tagalog, esta lengua es considerada una amalgama de cosas y funciones, por lo que se le haría bastante difícil el acercamiento a un estudiante del idioma. Y lo que más complica sobre todo es la gramática, ya que la falta de los géneros gramaticales afecta el uso de los pronombres y además, como es necesario agregar un morfema gramatical separado de la raíz, es un proceso que al menos para nosotros es demasiado extraño y nos cuesta asimilar. Y la última conclusión, que en verdad la Elsa ya había adelantado, es que la alta influencia angloparlante e hispanoparlante podría llegar a hacer desaparecer el idioma, ya que a veces es muchísimo más fácil comunicarse en inglés que usando el Tagalog. Y de hecho, como el inglés ya es una lengua oficial dentro de las Filipinas, eso podría ocurrir. Súper, y bueno, perfecto. eso sería. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario que quisieran hacer, compañeros, compañeras, del trabajo de sus compañeras? ¿Una pregunta? ¿Algo?
¿No? No, no. Es interesante, sí. ¿Parece Nosotros interesante? queríamos hacer también el Tagalog, sí, Mm, sí. Así que quedó muy bueno, bueno. ya, bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a Elsa, gracias Valeria. Yo estoy tomando nota de los comentarios, después les voy a hacer comentarios de la presentación y obviamente de los informes, ¿no? Por una cuestión de tiempo y tampoco no es muy pedagógico estar sobre la marcha. Vamos bien, digamos, han cubierto los aspectos y vamos bien. Macarena, José, ¿les correspondería a ustedes? Sí. Bien. Todo suyo el screen. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Acá. No, no sé, es que no sé cómo ponerlo en pantalla completa. Alternar. No lo puedo poner de otra forma acá. Pero está bien, se ve. Sí, ya. Ok. Sí. Ya, ok. Primero, buenos días. Con José elegimos el día de hoy la lengua latín. Primero voy a partir yo hablándoles un poco acerca de lo que motivó el proyecto, en qué nos basamos, un poco también sobre la historia que ha tenido la lengua latina y también del aspecto morfofonológico. Y posteriormente José hablará acerca del aspecto morfológico, morfosintáctico, y cerrará con un cuadro resumen acerca de lo que pudimos observar nosotros en el comportamiento que tenía la lengua. Bien. Primero, ¿qué motivó el proyecto? Son varias las razones en realidad. Creemos que la lengua latina, a pesar de que es considerada una lengua muerta hasta el día de hoy, porque no existe una población que la hable de manera como común, creemos que es importante porque tiene varias curiosidades, entre las cuales de ella se desglosa después lo que se conoce como las lenguas romances o neolatinas. Entonces, consideramos que constituye la etapa primitiva básicamente de nuestro propio idioma y su conocimiento es básicamente indispensable para poder tener una idea de lo que tuvo la formación en la lengua española. Entonces, consideramos también que hasta el día de hoy se considera o se le cataloga como una lengua erudita. Y dentro de las eh, curiosidades que también tiene es que no se, como dije anteriormente, no se habla a lo mejor de manera normal, pero sí se utiliza hoy en día en artículos pontificios, o algunas universidades en Europa también piden las tesis que sean en latín. La bibliografía que nosotros utilizamos en este caso fue principalmente la de The World's Major Languages, también el libro de Greenberg, que es Universals of Languages. También usamos Concise Compendium of the World Languages de Campbell, y también el libro de latín y gramática y ejercicios que teníamos del profesor Oroz de la Universidad de Chile. Y ahora, para entender un poco lo que fue la lengua latina, en ese mapa que está ahí, no sé si se divisa, el primero a la izquierda, se ven las lenguas indoeuropeas. Ahí el latín es un punto rojo que está ahí. Sí, se ve. Sí, se ve.
esa pequeñez era la lengua latina. Y esta se expandió y aparece el segundo mapa, que se comenzó su expansión debido al Imperio Romano, que alcanzó a dominar gran parte del Mediterráneo y toda esa área que se ve ahí se mezcló también con las lenguas posteriormente que estaban en esas áreas. Un ejemplo en España, si no me equivoco, era la lengua euresca, que se mezcló con la latina y terminó formando otra lengua, si no me equivoco, un dialecto del español, no recuerdo muy bien, pero esas mezclas provocaron que se fueran desarrollando las lenguas romances o neolatinas que hasta el día de hoy conocemos. Y si bien empezó su expansión también debido a los soldados principalmente. Entonces, el latín que se mezcló tampoco era el latín culto que se manejaba en esos tiempos, sino que viene del latín vulgar. Aunque hoy en día, básicamente, como ya dije anteriormente, se usa solamente en el Vaticano. Es el principal lugar en donde se utiliza la lengua latina y sin siquiera saber si es la correcta tampoco pronunciación que se utiliza, porque más que nada lo utilizan de forma escrita, más que hablada. Ya, en cuanto al comportamiento de la lengua a nivel morfofonológico, nos dimos cuenta que el latín es una lengua sintética y es una lengua muy, muy particular. Posee más de un morfema por palabra. Tiene sustantivos, adjetivos, además de flexiones. Y también nos dimos cuenta que dentro de las sintéticas hay una doble clasificación entre lenguas inflexivas y aquellas que son derivativas. Nosotros la consideramos inflexiva. El latín tiene un comportamiento en el que los sustantivos los sustantivos, los adjetivos poseen una concordancia similar a lo que ocurre en el español. Sin embargo, ellos utilizan posposiciones. Entonces, el comportamiento normal es que dentro de las flexiones poseen derivación. Es un nombre específico para ese tipo de flexión. Porque cuando se trata de verbos se les conoce como conjugación, pero cuando nos referimos a sustantivos, adjetivos y pronombres y numerales, se les considera declinación. Y estas van a variar dependiendo de la terminación que tenga y también tiene que haber una concordancia con número, caso y también género, que en el latín existen 3 géneros, que es el masculino, femenino y el neutro. Exacto, sí. Y en cuanto al caso, existen 6, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Eso más que nada en cuanto al comportamiento que tiene la lengua. ¿Tienen algún ejemplo así visualmente para mostrar los casos? Visualmente no, pero ¿No lo sí pusieron? tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, la primera, esto varía mucho dependiendo del tipo de declinación, porque como ya dije, eran demasiadas. Y en la primera declinación, por ejemplo, podemos encontrar la palabra mensa, que sería como mesa. En nominativo sería mensa en singular, pero en plural sería mensae. Y ahí se ve que hay un cambio en la vocal final, ¿cierto? Que pasa de A a AE. O si es vocativo sería mensa con mensae, pero la escritura cambia un poco en cuanto también a la fonología. En el acusativo cambiaría mensam y en plural sería mensas. Y en genitivo sería mensae o mensa y en plural sería mensarum. Y así hay un montón de derivaciones y flexiones que también van a ir dependiendo del tipo de declinación, que como dijimos ya son 5. Ya, aspecto morfológico. Del análisis morfológico del latín se dedujo lo siguiente. Respecto a la relación entre el sustantivo y el adjetivo, se puede ver que estos pueden alterar su forma a través de las desinencias. Este proceso se llama flexión. La posición del adjetivo es generalmente anterior al sustantivo y adyacente a él, aunque existen variaciones para esto,
como por ejemplo Juvenus liber, jóvenes libres, donde el sustantivo se encuentra primero. Además, debe existir una concordancia entre el adjetivo y el sustantivo, entre el número, caso y género. Respecto de la relación del genitivo en relación con el sustantivo, para poder entender esto y las flexiones que pueden existir de los sustantivos, se deben saber que en el latín existen 6 casos, como dijo Macarena: el nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo y locativo. Para indicar la posición en latín, posesión, se hace a través de la desinencia de los sustantivos, y esta se conoce sabiendo el caso nominativo y genitivo singular de una palabra. Dependiendo de esto, depende de cómo variará la palabra. El conjunto de casos que tiene una palabra recibe el nombre de declinación y existen 5 tipos. La primera declinación, segunda declinación, tercera, cuarta y quinta declinación. Para la primera declinación del caso genitivo se hace a través de la posposición ae y arum, de singular y plural respectivamente. Para el segundo caso se usa i y orum, de nuevo singular y plural respectivamente. Para el tercer caso, is y para el cuarto caso, us y y para el quinto, ei y u. Se puede mencionar también que los sustantivos de la primera declinación son generalmente femeninos. La lengua latina tiene como característica, además de el tener un orden SOV, además de poseer una implicación de tipo postposicional, como dije, lo que al contrastarlo con los universales de Greenberg podemos ver que se cumplen el número 1, 2 y 4 principalmente. El 1 se cumple ya que el latín es una lengua SOV, en donde el sujeto está posicionado anterior al objeto. Sin embargo, hay un orden alternativo, SVO. Sin embargo, existe un orden alternativo que es sujeto, verbo, objeto. El universal 2 se cumple porque, a diferencia del español, el latín cuenta con el uso de posposiciones para realizar las flexiones. Por ejemplo, el genitivo en la lengua latina, en la segunda declinación, encontramos las terminaciones i y orum para singular y plural, como dije anteriormente. El cuarto universal se cumple en la lengua estudiada, ya que presenta posposiciones en las declinaciones de los nombres, adjetivos, pronombres y numerales. El resto de universales no se cumple mayormente porque no se cumple con el orden de sujeto, verbo, objeto. Sujeto, objeto, verbo. El tipo de orden de palabra. En cuanto al orden morfosintáctico, el que predomina en la lengua latina, como dije, es el sujeto, objeto, verbo. Sin embargo, el sujeto, verbo, objeto, que era el alternativo, era utilizado más frecuentemente por los soldados, lo que daría origen a las lenguas neolatinas. Otros aspectos relevantes a destacar de esta lengua es que... Disculpa, José, está súper interesante, pero no se pueden pasar más de 2 minutos, por favor. Okay. Otro aspecto interesante de esta lengua es que dio origen a las lenguas romances, que son de los idiomas más hablados del mundo, como el español, el francés y el portugués. Y además es un idioma económico porque permite expresar una expresión compleja con pocos recursos. Aquí está un ejemplo en donde se ve el orden del sujeto, verbo, objeto. El preamo sustantivo, erat es el verbo, rex es un sustantivo, et es una conjunción que significa y, princeps es un sustantivo príncipe, y trionorum es un sustantivo plural donde se puede observar la segunda derivación. Y en conclusión, aquí hay un cuadro resumen con todas las características como estudiadas en el trabajo, que por motivos de tiempo lo voy a dejar para que lo vean. Eso es todo. Disculpa, ese cuadro de resumen es... esos aspectos ustedes los cubren en el informe, los presentan. Sí, aquí está resumido. Bien. Eso es todo. Bien. Bien, entonces ustedes sobre los universales dicen que principalmente observan el 1, 2 y el 4, que es lo que Correcto. aparece más de manera... ¿Por qué lo otro no les aparece de manera más explícita? No, principalmente porque no cumplía con el orden SOV.
O sea, lo que se da es, en resumen, el 1, 2 y 4. Entonces, lo que se da es el carácter. ¿Lo puedes decir? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se da? ¿Cuáles son los universales 1, 2 y 4? ¿Cuáles eran? Pero si lo dije, ya que el latín es una lengua de SOV, o sea, en donde el sujeto está posicionado anterior al objeto. Además, posee un orden alternativo SVO. Ya, bien, muchas gracias. Francisca, Danae, ¿están por ahí? Sí, profe. Bien, Sí. Pongo al tiro el... su turno. Aquí está. Ah, aquí. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, compañeras, profesor, nosotros vamos a hablar de la lengua romana, vamos a presentarles nuestro mini proyecto y vamos a ver como mini comparaciones que hicimos con otras lenguas romances. Bueno, para empezar, en este trabajo se va a revisar, como te dije, la lengua romana, que es una lengua romance como el español o el italiano, la cual es bastante olvidada y poco popular, por lo que nos pareció una buena idea para poder estudiarla, o sea, como una oportunidad para poder estudiarla y poder compararla con otras de su tipo. Bueno, para empezar, vamos a ver el aspecto morfofonológico, morfológico y morfosintáctico, para luego ver un caso seleccionado y ver mejor cómo está compuesta la lengua. Y vamos a terminar con un cuadro de resumen de las principales características del romano. Bueno, para la presentación yo voy a hablar de la lengua. Voy a dar como un pequeño, vamos a ver como la historia de la lengua, etc. Y Francisca va a presentar los aspectos morfofonológicos, morfológicos y morfosintácticos de la lengua. Para ello, nuevamente tomo la palabra y presentar el caso seleccionado en la conclusión. Igual, cabe recalcar que nosotras trabajamos en conjunto en el trabajo, en todos los puntos, así que esto se va a dividir por la presentación nomás. Bueno, el Súper. origen del rumano... Sí, dígame. No, está bien, súper. Ah, ya. Bien, bien, bien. Ya, el origen del rumano comienza bastante violento entre guerras e invasiones, donde inevitablemente se produce una mezcla de culturas y lenguas. Si bien antes existían lenguas antecesoras, el punto de inicio de esta lengua, como la conocemos, comenzó con la invasión de Dacia por parte de los romanos, que eran portadores del latín y del griego. Luego, por supuesto, vinieron muchas más olas invasoras como los hunos, los búlgaros y los godos, los cuales también aportaron su granito de arena en la construcción del rumano. Ahora, si hablamos como de la escritura en sí, esta comenzó con la llegada de la religión católica, los cuales tradujeron en escritura latina el rumano, claro, en textos bíblicos o de índole religiosa. Y es a partir de este momento cuando el rumano al fin reúne todas las características necesarias para ser llamada como lengua romance como tal. Ahora, si bien dije antes, el rumano como que no se siente como una lengua romance, como que muchas veces se olvidan los estudios de las lenguas. Y quizás esto se debe a la ubicación geográfica que tiene como el país donde más se habla el rumano, que es Rumania. De hecho, si vemos en este mapa, podemos ver que es un pequeño territorio que está rodeado por otros países que hablan lenguas no latinas y de las cuales también recibe influencia. Antes de hablar de los aspectos morfofonológicos, debemos saber qué son estos. La morfofonología de una lengua se define como un conjunto de fenómenos derivados de la interacción de la fonología y la morfología. El rumano es el idioma romance más cercano a Italia, es decir, es la lengua romance actual que más cercana está geográficamente al latín, aparte del italiano, obviamente. Por esta razón, el rumano conserva la riqueza morfológica del latín en las flexiones del nombre, así como también tiene 3 géneros, a diferencia de las otras lenguas latinas, romances, perdón. Femenino, masculino y neutro. Otra característica del rumano es que a diferencia de todas las otras lenguas romances, a excepción del francés, solo posee 2 pronombres demostrativos, as o ases, que significa ese, y ad o aser, que significa aquel. Pasando al cambio que ha habido en la terminación verbal entre el latín y el rumano, primero hay que señalar que en latín existían 4 clases de verbos dependiendo de su terminación. En rumano se han mantenido también 4 conjugaciones verbales, como podemos ver en el recuadro, que actualmente en rumano las terminaciones son a, ea, e i. Por otra parte, el rumano usa el alfabeto latino con algunos acentos diacríticos para poder reproducir los sonidos existentes en ello. Sin embargo, existen 2 excepciones en la fonética de este idioma en comparación con otras lenguas romances. La primera excepción consiste en el sonido de las letras
A e I, que ahí los podemos ver que tienen como gorrito, pero ambas suenan como I. Como podemos ver en los ejemplos, la diferencia de uso radica en que la I con gorrito se usa al inicio o al final de la palabra y la A con gorrito se usa en el resto de los casos. La segunda acepción fonética del rumano tiene relación con los pronombres personales, donde aquellos que comienzan con la vocal E se pronuncian como el diptongo Y. De esta forma pronunciamos yeu, yel o yei. Ahora, con respecto a la tipología del rumano, se puede clasificar como una lengua fusional o de tipo 3. Esto lo podemos notar a partir de los ejemplos expuestos, donde se puede ver que la terminación L en las palabras fiul o tatal le da valor nominativo a los sustantivos. La palabra il es el caso acusativo atónico de la tercera persona singular masculina. Los acusativos atónicos referentes a los pronombres personales en rumano siempre van acompañados por un verbo, como se puede ver en este caso, que van acompañados por los verbos iubeste y vede, que significan amar y ver respectivamente. Con respecto a los verbos, podemos notar que las terminaciones verbales están en concordancia con el sujeto, en este caso, tercera persona singular masculina, haciendo uso de la terminación e que corresponde a esta. La palabra P es un acusativo preposicional que en rumano indica la individualización de un sustantivo común, es decir, hace referencia a una persona que el hablante conoce desde antes del acto comunicativo. Ahora, como podemos concluir a partir de las oraciones y el análisis anterior, hay una cantidad moderada de afijos y uso de preposiciones, lo cual nos podría señalar que estamos tratando con una lengua fusional, es decir, de tipo 3. Esto también se evidencia porque hay morfemas que evidencian a la vez el género del sujeto, aspecto nominativo o acusativo respectivamente y el número. Con respecto a los verbos, no siempre está claro dónde realizar el corte morfológico. Sin embargo, en este caso se priorizó destacar la terminación referente a la tercera persona singular masculina. Otra característica importante que caracteriza al rumano como una lengua de tipo fusional es que los morfemas raíz no pueden aparecer individualmente, sino que deben estar asociados a una palabra. Así es el caso de la terminación L o las palabras il o P, que a pesar de que estos dos últimos no sean parte de la palabra en sí, no son capaces de aparecer por su propia cuenta sin estar acompañados. Ahora, respecto a los aspectos morfológicos, lo común en rumano es que el adjetivo vaya después del sustantivo. Sin embargo, cuando se quiere enfatizar algo, este puede ir antes del sustantivo, el que modifica. Cuando se coloca de manera preposicional, el adjetivo adquiere una intensidad adicional y causa que toda la estructura lleve una fuerte carga emocional de parte del hablante. Es por eso por lo que esta construcción se utiliza en oraciones exclamativas. En cualquier otro caso, el adjetivo va siempre después del sustantivo. Aquí podemos ver el ejemplo que dice casa frumosa o frumosa casa, donde está exclamando, y que significa qué hermosa casa. Con respecto al genitivo, el elemento que marca posición en el rumano se ubica después del sustantivo el que modifica de forma inmediata. Así, por ejemplo, tenemos fica Cristinei, que traducido al español sería la hija de Cristina. El genitivo estaría en el ei de Cristinei, por lo tanto sería un genitivo posposicional. Con la información analizada anteriormente, podemos decir entonces que el rumano es en general una lengua de tipo posposicional. Ahora, en el aspecto morfosintáctico, el rumano tiene una relación de sujeto-verbo-objeto, lo cual se puede distinguir en los siguientes ejemplos, donde a grandes rasgos podemos decir que eu, tú y él indican sujeto. Am, esti y bea indican el verbo y bani, acasa y bin actúan como objeto de la oración. Cabe destacar que una oración afirmativa, que vamos a ver en la segunda fila, puede cambiar a una interrogativa solo modificando la entonación, o en el caso de preguntas cuya respuesta es de sí o no, es posible cambiar el sujeto y parte del complejo verbal del lugar, como se puede ver en la última fila. En otras palabras, el rumano permite hacer un cambio en la estructura gramatical, lo que es muy parecido a la flexibilidad que tiene el español. Si analizamos toda la información presentada anteriormente, de acuerdo con los universales de Greenberg, podemos indicar lo siguiente. El primer universal, que están aquí representados por las esferas del dragón. El primer universal se cumple, pues en las oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es el uno en el que el sujeto precede al objeto. En este caso, el orden principal es sujeto-verbo-objeto, es decir, de tipo 2. El segundo universal de Greenberg, que indica que en lenguas con preposiciones el genitivo casi siempre recibe sustantivo modificado, mientras que en lenguas con posposiciones, el cual es el caso del rumano, casi siempre lo precede, no parece cumplirse, pues es una lengua con posposiciones y el genitivo ocupa una posición posterior al sustantivo. Los universales del 3 al 7 no aplican al rumano, pues se basan en lenguas con orden verbo-sujeto-objeto de tipo 1 o sujeto-objeto-verbo de tipo 3, mientras que el rumano sujeto-verbo-objeto, o sea, de tipo 2. Bueno, nosotros elegimos 9 oraciones para tener el caso seleccionado. Tenemos voy a carne, am trimis o scrisoare, a trimis o scrisoare, am trimis scrisoarea, voy a carnea este rosé y scrisoarea este lunga. Ya,
para así como clasificarlo y para entenderlo mejor nosotros lo dividimos por segmentos gramaticales. Así, por ejemplo, carne sería carne en el español. Carnea sería carne, como dije antes, pero la última A que está en carnea es una marca de objeto de la oración. O sea, marca que la carne en esta oración serían el objeto, ¿cierto? Después tenemos que escrisoare, escrisoare, sí, es carta, y escrisoaria pasa lo mismo. O sea que la última A marca el objeto de la oración, que en este caso sería carta. En cuanto al verbo, o los verbos que hay aquí, tenemos voya, donde voy significa quería, y la última A que está marcada sería una marca de tercera persona singular. Después tenemos voyam, así como lo pueden ver en la primera oración, que también voy significa quería, y am es una marca de primera persona singular. Luego tenemos trimis, que significa envié, y este que es. En los adjetivos tenemos rosie, que es roja, y lunga, que es larga. Y tenemos marcas de pronombres y artículos como am, que va separado, por ejemplo, de trimis en la oración 3 y 4, que es una marca de primera persona singular, a, que es marca de tercera persona singular en la oración 4, y o, que es un artículo, marca de artículo indefinido. Bueno, lo que cabe destacar de este caso es que, por ejemplo, en donde dice carneas de rocier, si bien está presente en las oraciones 7 y 8 y contienen la A al final del sustantivo, las traducciones difieren en el español y en el inglés. Una posible explicación de esto es que al omitir el artículo definido no habría un gran cambio de significado, por lo que la oración 7 puede obviarse, y otra explicación podría ser que al momento de adjetivar un sustantivo, el rumano considera al sujeto como objeto directo por el hecho de dotarlo con ciertas características. Ahora, otra cosa que pudimos ver es que donde dice voyam, donde am es parte del verbo, que por ejemplo en la oración 1, el cual marca la primera persona singular, y en la oración 3 y 5 está separada del verbo, como am trimis o am trimis o scrisoare y am trimis scrisoare. Lo mismo ocurre con a en la oración 5, cuando antes en boya fue usado junto al verbo. Esta diferencia podría explicarse considerando como referencia al verbo trimis, y podríamos decir que quizás es como una regla que los verbos terminados en consonante tienen que ir separados del elemento que proporciona como la guía al sujeto al que se refiere la oración. Entonces, si el verbo termina en consonante, este va separado, y si termina en vocal, como voy a, o sea, como voy, este va unido al verbo. Ay, ¿por qué no se para, por favor? Ya. Como conclusión, entonces, pudimos ver que existen 3 géneros en el rumano, que es el femenino, masculino y el neutro. También pudimos ver que solo posee 2 pronombres demostrativos, lo cual es una diferencia a todas las otras lenguas romances. También que en el rumano se han mantenido 4 conjunciones verbales, al igual que el latín, que hay 2 excepciones en la fonética, que son como a e i con gorrito, que se pronuncian i, y los pronombres personales, que se pronuncian como el dictongo ye. También vimos que la p funciona como acusativo preposicional, que la relación sustantivo-adjetivo, el adjetivo normalmente va después del sustantivo, y que el genitivo se ubica después del verbo que va a modificar. El grado de aglutinación es funcional tipo 3, debido a la cantidad moderada de afijos y uso de preposiciones, y porque hay morfemas que evidencian el género del sujeto, aspecto nominativo o acusativo y número. También vimos que el tipo de implicación es posposicional, lo cual no es tan usual en las lenguas romances, que el orden de las palabras mayoritariamente es sujeto, objeto, verbo, pero como dijo mi compañera, esto puede cambiar, y que el sujeto muchas veces está implícito en las oraciones, porque ya el verbo tiene una desinencia que nos permite saber a quién se refiere. Bueno, y eso es con respecto a la conclusión, y aquí está la bibliografía que usamos. Muchas gracias por su atención. Súper, muy buena la presentación de ustedes, chiquillas, muy ordenado, muy el paso a paso de todo, y apoyaron bien con la gráfica en la explicación. Súper, te agradece. Bien. Gracias. Estupendo. Gracias. Sí, Fernanda, con Camila. Sí. Por favor, Fernanda, Camila. Ustedes van a hacer la última presentación de hoy. Tamara con Soledad. ¿Qué pasó? ¿Se ve? ¿Aló? Sí.
¿Aló? Sí, sí, lo que pasa es que estaba viendo un chat que me estaba escribiendo Ah, José. ya, disculpe. Sí, sí, no hay problema. No, les comentaba que Soledad me escribió ayer que su abuelo había fallecido. Entonces, Mm, no sé si ustedes sabían y no se me pidió no presentarse hoy día. Entonces, lo que les quiero pedir lo siguiente. Aprovecho antes de terminar la clase. Que la próxima clase, que sería el próximo lunes, ¿cierto? Podamos empezar a las 10:45, perdón, a las 9:45. ¿Ya? Que lo podamos agendar. No empecemos a las 10, sino que empecemos 15 minutos antes, porque vamos a tener más grupos en la próxima clase. ¿Ya? Yo de todas maneras les voy a mandar el correo anticipando, pero eso les quiero pedir para que podamos terminar la próxima sesión, ¿les parece? Sí. Sí. sí, Sí. Ya, ya, súper, gracias. Fernanda, Camila, todo suyo la presentación. ya. Buenos días, compañero profesor. Con Camila Fuentes les vamos a presentar nuestro análisis sobre el coreano. Vamos a partir con una pequeña presentación de la lengua. La lengua que estudiamos fue, obviamente, el coreano, como ya mencioné, pero específicamente el dialecto de Corea del Sur, el de Seúl. Escogimos este idioma porque ambas tenemos un gusto compartido por la cultura y sus diferentes representaciones artísticas. Bueno, este es un idioma del este asiático, es el idioma oficial de Corea, tanto del norte como del sur, y es hablado por más de 80 millones de personas a nivel mundial. En cuanto a su clasificación tipológica, los estudiosos aún no se deciden. Sin embargo, hay dos teorías que son las más fuertes. Primero, la del sur, que relaciona esta lengua tanto con las lenguas dávidas de la India, y hay otra parte de esta teoría que la relaciona con las lenguas austronesias. Por otro lado, la teoría del norte relaciona esta lengua con las lenguas altaicas. La teoría del norte es la que hasta ahora tiene más apoyo por parte de los lingüistas. Sin embargo, ninguna de estas dos teorías es completamente aceptada. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos morfológicos. Nosotros decidimos empezar con el grado de aglutinación, y en base a lo presentado en A Introduction to the Languages of the World y en nuestro propio análisis, concluimos que el coreano es una lengua de tipo sintética aglutinante. Las razones detrás de esto es que principalmente los elementos se acumulan en largas cadenas morfémicas, y además estos morfemas no son morfemas de portmanteau, no sé si lo pronuncié correctamente, Bien, sino que bien, bien. No hay problema, está bien. se dan por sí solos, como morfemas individuales. También apreciamos que los verbos son los que se llevan la mayor parte de la carga morfológica, ya que hay más de una docena de elementos aglutinantes que se le pueden agregar al verbo en esta especie de formulita que pusimos abajo, que es raíz, grado, marcador y todos los otros elementos que pueden observar ahí. A continuación, Camila les va a presentar los aspectos morfológicos del coreano. Bueno, y con respecto a los aspectos morfológicos, primero tenemos la relación entre el sustantivo y el adjetivo, que este primero se basa en que el adjetivo precede al sustantivo, tal como lo vemos en el ejemplo. No sé pronunciar el coreano, así que haré lo mejor que pueda. Tenemos el auto viejo rojo, oledon palgan cha, donde oledon viejo, palgan rojo, que son ambos adjetivos, van antes del sustantivo cha, que en este caso es el auto. Pero en el coreano sucede que también el adjetivo puede ir después del sustantivo solamente cuando actúa como un verbo, tal como lo vemos en el ejemplo de esa casa es grande, kujibun kuda. Tenemos que jib, casa, está primero, y que el adjetivo, que es kuda, que está después, ya que está en su forma verbal de manera plana. Sigue nada más feo. En relación al genitivo, el coreano contiene una partícula que mi compañero me dijo cómo se pronunciaba, pero ya no me acuerdo, que es como ubi o algo así. Pero esta partícula es la que marca el genitivo en el coreano. La casa de José, tenemos José, la partícula genitivo, que es ubi, y tenemos casa. Aquí encontramos las primeras concordancias con los universales que plantea Greenberg, que tenemos el universal 2, que dice que las lenguas postposicionales, el genitivo precede al sustantivo modificado. Y el coreano es una lengua postposicional y el genitivo va antes del sustantivo modificado. Pero no es así con el universal 5, ya que este plantea que el orden dominante S o B, si el genitivo va después del sustantivo modificado, el adjetivo también lo hará. Pero como lo hemos visto, el genitivo va antes del sustantivo modificado y el adjetivo solamente puede ir después cuando actúa como un verbo. Dale nomás, Fer. Bueno, por el tipo de implicación, como ya mencioné, es posposicional.
Esto quiere decir que las partículas que posee el coreano van después de su respectivo sustantivo. Tal como lo vemos en el ejemplo de los niños están jugando en el parque, 아이들은 이 원고 esto 놀고 있어요, donde tenemos la partícula del tópico y en la partícula del lugar, esto van después de 아이들 y de 원고, que son el sujeto y el complemento circunstancial del lugar. Este concuerda con el universal 4, ya que la lengua coreana es posposicional y también su orden dominante es sujeto, objeto, verbo. Dale, Fer. Ahora vamos a ver los aspectos morfosintácticos, que primero empezamos con el tipo de orden de palabras, que como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, el orden es sujeto, objeto, verbo, aunque también puede ser objeto, sujeto, verbo. Lo importante del coreano es que el verbo siempre tiene que ir al final, eso nunca puede cambiar. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, yo compré un manga, 나는 망과를 샀어요, donde tenemos el sujeto, na con su respectiva partícula, manga, que es el objeto directo, con su respectiva partícula también, y finalmente el verbo 샀어요, compré. Dale, Fer. Aquí sí se puede omitir el sujeto, pero solamente se puede hacer cuando se refiere a la primera persona del singular. En este caso es yo. Así que, por ejemplo, aquí tenemos ayer leí el manga, 어제 망가를 읽었어요. Tenemos el adverbio de tiempo, el sujeto que está omitido, el objeto directo manga, con su respectiva partícula, y 읽었어요, que es el verbo. Aquí encontramos las coincidencias con el universal 1 y 7, ya que al ser una lengua dominante del orden S o B, el sujeto suele estar antes del objeto. Y con respecto al 7 es lo mismo, ya que como el verbo siempre tiene que ir al final, los adverbios sí o sí tienen que ir antes del verbo. Dale. Bueno, en cuanto a los aspectos a destacar, nosotras quisimos incluir la comparación que se hace generalmente con el japonés, ya que este también fue uno de los motivos por los que decidimos estudiar el coreano. El japonés y el coreano tienen una gran cantidad de similitudes morfológicas y sintácticas, lo que hace que los lingüistas tiendan a compararlas e incluso a teorizar una posible relación en cuanto a la familia lingüística. Esto se da porque, en primer lugar, ambas lenguas son de tipo aglutinantes y de orden S o B, ambas carecen de morfema de género y número, o sea, morfemas marcados. También ambos destacan por el uso de partículas para marcar elementos como el tópico, el sujeto, objeto directo, indirecto, y entre muchas otras partículas que estoy segura que todos conocemos. Por último, en ambas lenguas se destacan el uso de honoríficos y rangos, que también se marcan con morfemas como san, sama y como shi en el coreano. Sin embargo, a pesar de las grandes similitudes que tienen estas lenguas, estas no descienden de una misma rama lingüística, sino que se cree que ambas fueron desarrolladas paralelamente. Por último, aquí está la bibliografía. Pusimos los textos principales en los que nos basamos porque utilizamos muchas referencias tanto para la parte teórica como para la del coreano en sí. Y gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Súper bien, súper bonita la presentación, ilustrativa, y qué gana de escucharlo más en profundidad. Todas las lenguas que escogieron son muy interesantes, bueno, todos son mundos, universos distintos. ¿Tienen algún comentario final sobre las presentaciones? ¿Hay algo que les haya gustado? Porque también siempre la primera sesión es un poco, también sirve para la sesión siguiente. ¿Hay algo que les gustaría rescatar sobre lo que vieron de las presentaciones, la manera de presentar, algún rasgo en particular? Comentarios. Daniel. A mí por lo menos me sirvió Matías. como para darme una idea del orden que hay que tener. Sí. Que todas las presentaciones fueron bien ordenadas, así que va a servir de inspiración para nuestra presentación. Sí, yo les sugiero eso, que es difícil, es súper difícil condensar información. No obstante, ustedes ya están preparados para eso y lo vieron acá en las presentaciones. Vieron que hay una manera de poder, o sea, ojalá gráficamente tener la información. Un poco también lo que yo les transmito en las presentaciones que hago. Yo opto por un fondo blanco-negro que
a prueba de distintas pantallas, etcétera. Hay varias razones al respecto, pero lo importante es que esté la presentación, que esté la gráfica, que estén los ejemplos, que uno pueda ver los ejemplos y leer los ejemplos. No se preocupen de leer o no leer mal, da lo mismo, si aquí nadie es nativo en las lenguas que estamos viendo, así que hay que echarle para adelante. Por eso no se preocupen, pero lo importante es que puedan mantener un orden, una estructura que refleje lo que ustedes hicieron y que sea una consecuencia directa de la pesquisa que hicieron de los universales y de los aspectos que fueron relevantes de rescatar. Yo sé que a veces cuesta ir como, ya, ahora viene el aspecto relevante, ya, el universal tanto, etcétera. A veces cuesta eso un poco, porque uno va con su propio ritmo en la presentación. Pero traten de incorporarlo de manera natural. Si ya lo tienen en el informe, busquen de incorporarlo de manera natural en el orden que tengan, que al verterlo en la presentación, cuando ustedes hagan el ensayo previo a la presentación misma oral, van a ver que les va a ir calzando de manera fluida. Bien, llegamos hasta acá. Yo disfruté mucho las presentaciones, ojalá que ustedes también. Sí, y nos vemos la próxima clase, que sería el próximo lunes, 4. Ahí empezaríamos con Tamara y con Soledad. ¿Estás por ahí, Tamara? Ustedes empezarían con el indonesio. Y empezaríamos a las 9:45 de la próxima clase. Yo les envío el link a las 9:30 aprox. Para que se conecten, porfa. Sobre todo en particular, Tamara y Soledad, para que estén ahí a las 9:45. ¿Ya? ¿Tamara? ¿Estás por ahí, Tamara? Parece que no está. Bueno, que estén muy bien. Que tengan una buena semana. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Que esté bien. Chao, chao.